Bueno, muchísimas gracias a Raúl Oliván, a Beatriz Palacios, al Espacio Aragón, Gobierno Abierto, que hace posible esta iniciativa llamada tan simbólicamente Aspasia. Y a mí me gustaría pues, recuperar, en la medida de lo posible, profundizando, ¿no? Rascando en los estratos de los textos para recuperar la figura de esta Aspasia que todavía hoy nos sirve de inspiración y que además da nombre al proyecto, creo que de una manera muy justa y muy apropiada, porque, como antes decía, ella era uno de los grandes personajes libres y subversivos de la historia. Ella realmente transforma la imagen que tenemos de la democracia ateniense, y por eso creo que es urgente recuperar su figura y su legado, porque ella nos demuestra la influencia que puede tener una mujer incluso en un entorno hostil, cómo realmente se entretejen esas redes y la presencia de Aspasia abrió caminos a muchas otras mujeres interesadas en ocupar un lugar dentro del mundo intelectual. Y sobre todo rescatar esas genealogías en las que nos tenemos que apoyar, porque a pesar de las dificultades y los inconvenientes, a mí las investigaciones me han demostrado que siempre ha habido mujeres que querían transmitir su mirada, sus percepciones y ayudar a transformar la realidad. Ella es una de esas, y por eso creo que merece nuestro recuerdo y además porque nos anima a construir ese futuro que queremos habitar. El problema es que desde la distancia de los siglos es muy difícil conocer a Aspasia, como es muy difícil conocer a muchas de las mujeres que jugaron un papel, pero después fueron olvidadas, arrinconadas y muchas veces oscurecidas o opacadas por los historiadores y por las fuentes. La figura de Aspasia está, de hecho, envuelta en incógnitas, en misterios y en maledicencia, sobre todo en maledicencia. Sabemos que fue una escritora, pero casi toda su obra se ha perdido o bien se ha atribuido a otros. En su biografía hay enormes lagunas, hay periodos de los que no sabemos prácticamente nada, porque en general las fuentes, los autores, nos hablan de ella solo en relación con los personajes masculinos célebres con los que tuvo vínculos y con los que se trató, Pericles o Sócrates, pero nunca la mencionan por méritos propios. Por eso, cuando ella queda viuda, perdemos su rastro, lo que quiere decir que para los biógrafos de la época, pues incluso esta gran mujer era solo la sombra de su marido, y en el momento en el que él desaparece de escena, ella deja de ser interesante. A pesar de todo, yo quiero destacar que ha pasado algo asombroso, y es que su huella no se ha perdido totalmente. Es más, lo que cuentan de ella, aunque sea de refilón, los escritores antiguos, es tan fascinante que muchos autores contemporáneos incluso han desconfiado de que fuera verdad. Eran incapaces de aceptar la presencia de una mujer tan deslumbrante en la Atenas del siglo V a.C. Incluso han propuesto que sea más o menos una fabulación literaria o, en último extremo, una bella metáfora. Yo quiero suponer todo lo contrario. Aspasia no es un mito, no es una metáfora, no es una fantasía. Creo que tuvo que ser precisamente una figura colosal, incluso superior a su leyenda, para que su recuerdo haya triunfado sobre todas las hostilidades del tiempo, frente a los prejuicios y a los rencores que siempre despiertan las rebeldes y a la fuerza destructiva del olvido. Nuestra Aspasia sabemos que nació en la ciudad de Mileto, que está en la actual Turquía, hija de un tal Axíoco, y ella era de estirpe rica y disfrutó de una cuidada educación que desde luego supo aprovechar. Se instaló en Atenas siendo muy joven, en torno, parece, a los 18 años, hacia el año 450 a.C., seguramente con varios miembros de su familia, porque una mujer sola no podía instalarse en una ciudad y tomar decisiones de esa magnitud sobre su destino.
Con 18 años, la joven Aspasia llegó a la que era la ciudad más vibrante de toda Grecia, imán de creadores, de artistas, de escultores y de intelectuales con ideas nuevas. En esa pequeña capital del sur de Europa estaba naciendo la democracia, se estaba inaugurando un nuevo concepto de ciudadanía, se inventaba y se desarrollaba el teatro, la filosofía, la historia. Era el centro de muchos experimentos políticos, de curiosidad y de pensamiento audaz. Vivía un verdadero florecimiento de ideas ilustradas, pero, esto es lo que quiero destacar, era una ilustración con paradojas, porque en el fondo Atenas era una ciudad-estado muy avanzada en lo político, pero muy conservadora en lo familiar. Las mujeres, nobles y ricas, tenían que estar encerradas en sus gineceos. Así que los atenienses instauraron la democracia, es verdad, pero para unos pocos. El sistema excluyó a las mujeres, a los esclavos y a los extranjeros, es decir, a la mayor parte de la población. Era una democracia para privilegiados. La deslumbrada Aspasia, que llegó a ese universo, pues seguramente tuvo que percibir el contraste con su ciudad natal, porque en las ciudades de Anatolia, de la actual Turquía, y en las islas cercanas, donde vivían griegos emigrados, la situación, o sea, la mentalidad era menos conservadora y las mujeres no estaban tan sometidas a las rígidas costumbres que sí existían en Atenas. Las mujeres que vivían en lo que se llamaba Asia Menor, pues recibían educación, tenían libertad de movimientos, podían jugar un papel importante en la comunidad. Hay ejemplos, por ejemplo, como el de Artemisia de Halicarnaso, que fue gobernante y además guerrera, o la poeta y educadora Safo. Pero en Atenas, paradójicamente, eso era imposible. Los hombres atenienses, de hecho, decían que las mujeres jonias, que eran como llamaban a las de Asia Menor, eran en general adúlteras y avariciosas. Adúlteras porque se suponía que no tenían la moral adecuada, y avariciosas porque querían tener su propio dinero, es decir, independencia. Eso es lo que dice un texto de la época. Y entonces me interesa mucho destacar esto, ¿no? Porque muchas veces idealizamos a la antigua Grecia y en particular a Atenas. Para la mentalidad de los atenienses, la esposa ideal era la que estaba siempre encerrada en casa y sumisa al marido. Y en cambio entendían que la actitud, la forma de vida de las mujeres que tenían más libertad en otros territorios era inmoralidad y libertinaje. Bueno, pues este es el universo al que llegó Aspasia. Ella era lista, era culta y era muy brillante. Y no estaba dispuesta a quedarse quieta y encerrada en casa. Amaba el conocimiento y además se había hecho el propósito de dedicarse a la educación, a transmitir ese conocimiento. Por eso rompió esquemas, fue una adalid de la educación femenina. Y los hombres que la conocieron en aquel entonces, todos rindieron culto con asombro a su talento, a su energía y a su elocuencia, ¿no? Decían de ella que se dedicaba a la filosofía, que era sofista y que era muy hábil en discursos. Sócrates, por ejemplo, en uno de los discursos platónicos dice: Aspasia es dichosa si siendo mujer es capaz de escribir tales discursos. Y además hay un dato que a mí me llama mucho la atención en las fuentes, es que nadie, ningún autor, ningún testimonio, ningún documento se pronuncia sobre su belleza o su aspecto físico, lo cual es bastante peculiar, porque en general, de todas las mujeres importantes, desde Cleopatra a todas las que han participado en política, en general nos hablan de su atractivo, de su seducción y mucho menos de su inteligencia y de sus habilidades. Pero, en cambio, de Aspasia, la verdad es que las fuentes solo hablan unánimemente de su talento. Y yo quiero imaginar que en aquella Atenas hubo realmente un movimiento, una corriente de rebeldía femenina de la que ningún autor masculino nos habla y que no figura en los libros de historia, pero que se puede rastrear buscando las huellas y leyendo entre líneas. Probablemente las primeras mujeres de aquella Atenas que se sublevaron fueron las llamadas hetairas, es decir, prostitutas de lujo, las únicas mujeres verdaderamente libres en aquella Atenas. Se parecen en algunos aspectos esas hetairas a las geishas japonesas, ocupaban un lugar ambiguo en la escala social que estaba marcado por las ventajas y por los inconvenientes de su mala reputación.
Vivían a la intemperie, no tenían consideración social, pero a cambio podían ser independientes. La mayoría eran mujeres nacidas fuera de Atenas, extranjeras, sin derechos de ciudadanía, pero a cambio en su tierra natal habían recibido una educación musical y literaria que no podían disfrutar las atenienses. Atenas negaba esa educación a sus hijas. Estaban obligadas a pagar impuestos, como los hombres, pero a cambio podían administrar sus bienes, es decir, eran pequeñas empresarias, ganaban dinero. Tenían acceso a los círculos de la política y de la cultura a través de sus amantes masculinos. No estaban sometidas a esa presión que soportaban las esposas atenienses que estaban en sus domicilios, en sus gineceos y apenas podían salir. Eran unas mujeres más libres, pero al mismo tiempo doblemente excluidas, como extranjeras y como putas. Estas mujeres emigrantes minoritarias, deseadas y socialmente despreciadas, fueron las que tuvieron más capacidad de protesta en la antigüedad. Y por eso, durante más de una década, realmente ayudaron a transformar la sociedad. Y si fueron escuchadas y si tuvieron influencia, fue precisamente por un enamoramiento transgresor que sacudió las esferas del poder. El de Aspasia con su marido Pericles. Es que para los atenienses del siglo V la distribución de funciones era clarísima. Decía un texto de la época: tenemos a las hetairas para nuestro placer, a las concubinas para el cuidado de nuestro cuerpo y a las esposas para darnos hijos legítimos y que sean las guardianes fieles de nuestra casa. Entonces, bueno, en ese universo, evidentemente a Pericles, el líder de la democracia ateniense, le correspondía una mujer sumisa, dócil, que guardase el hogar. Y la tenía una esposa apropiada a su linaje, madre de sus 2 hijos. Pero la convivencia era difícil, rompió ese matrimonio y decidió casarse con Aspasia. Casi 5 siglos después, el historiador Plutarco todavía transcribe los insultos que recibió esta subversiva primera dama en los textos de la época, ¿no? Donde hablan de ella como impúdica, concubina con cara de perra y mujer de burdel, entre otras lindezas. No sabemos si realmente era una hetaira, como afirman los autores antiguos, o ese término se utilizaba en general como bandera de burla para todas las mujeres libres que no se sometían a las costumbres vigentes. En realidad, esto de las hetairas era un grupo amplio, un poco borroso, donde habría prostitutas de lujo, sin duda, pero no era la función exclusiva. Había bailarinas, había músicas, había modelos de los artistas, mujeres que estudiaban y se codeaban con hombres. Todas ellas eran tachadas de hetairas, porque probablemente en esos medios intelectuales y bohemios las relaciones sexuales eran más libres, aunque no necesariamente se tratase de prostitución. En todo caso, Aspasia era sin duda una rebelde en Atenas, se dedicaba a actividades masculinas y no llevaba una vida encerrada y recatada. Todo eso bastaba para que la llamasen puta, que es el insulto que tradicionalmente se lanza a las mujeres que intentan disfrutar de su cuerpo y de su libertad y que se emancipan arriesgándose a desafiar la reclusión y a desarrollar su intelecto y su capacidad creativa, es decir, a vivir según sus propias reglas. Y es que, bueno, durante la mayor parte de la historia antigua, el matrimonio era sobre todo una institución económica. De lo que se trataba era de fusionar intereses. Para los griegos, incluso en la democracia, las bodas señalaban alianzas entre las grandes familias y se trataba sobre todo de mantener bien sujetas las riendas del poder. Pericles, en cambio, escogió a Aspasia, que era una extranjera con mala reputación y sin pedigrí, por un motivo que en la época parecía totalmente ridículo: el amor. De hecho, el historiador Plutarco dice que los atenienses se quedaban boquiabiertos al ver cómo, al volver del ágora cada día, Pericles abrazaba y besaba dulcemente a su mujer. Y tal como lo cuenta, entendemos que esa exhibición de amor era una escandalosa inmoralidad en la Atenas de su época. O sea, los ciudadanos nos los podemos imaginar en aquel tiempo rezongando y riéndose de su líder. O sea, si ya es bastante estúpido estar enamorado de tu mujer, demostrarlo ya raya en la obscenidad. Pero a pesar de la maledicencia, de la oposición, de los insultos, por lo que sabemos fue un matrimonio muy feliz.
Pericles y Aspasia tuvieron una relación íntima, profunda, cariñosa, colaboraron, se ayudaron, hicieron política juntos y se diferenciaron de las parejas convencionales de la época que en realidad solo estaban buscando alianzas económicas y de fortunas. Después de la boda, Aspasia desafió las leyes no escritas sobre las amas de casa atenienses, se seguía portando como una hetaira, asistía a reuniones exclusivamente masculinas, practicaba actividades impropias de una mujer casada. Desde luego no se atuvo al rol tradicional y en esa actitud tuvo todo el apoyo de Pericles. El precio que pagaron los dos fue enorme. Fueron víctimas de críticas, de habladurías, de difamaciones. Sus asuntos sexuales se aireaban en la ciudad, fueron manipulados por los adversarios de ambos y se murmuraba que Pericles tenía un apetito sexual irrefrenable y que estaba preso de las redes de su mujer. De hecho, es que los enemigos intentaron hasta llevar a la cárcel a Aspasia, acusándola de impiedad y de buscarle amantes a su marido entre las mujeres libres atenienses. Es muy curioso cómo se reinterpreta la realidad, porque lo que parece que sucedía es que Aspasia seguía dando clases a mujeres libres en su hogar. Y eso los enemigos de la pareja lo reinterpretaron como una búsqueda de amantes para el marido. Era tan impensable que una mujer se dedicase a dar clases y a transmitir conocimiento. Y cuentan las fuentes que durante el juicio de Aspasia por impiedad, él derramó amargas lágrimas y pidió por favor a los jueces que la absolvieran. Se dice que lloró por ella y que logró que le concedieran la libertad. Lo que no cuentan las fuentes, sin embargo, es que ella estuvo siempre ayudándole en su carrera política, que era una oradora en la sombra. El propio Sócrates llegó a llamar a Aspasia mi maestra, y Platón cuenta que ella escribía los discursos de Pericles, entre ellos el famoso discurso fúnebre, donde ella defendía apasionadamente la democracia, que es uno de los grandes discursos y uno de los grandes momentos intelectuales de la antigüedad. De hecho, todavía resuena en discursos de Kennedy y de Obama, y allí todavía seguimos oyendo la voz de una mujer. El problema es que se los atribuyeron a otros, se lo atribuyeron a Pericles o a otros miembros del partido. Durante 15 o 20 años, hasta la muerte de Pericles, Aspasia tuvo una enorme influencia en los círculos de poder y utilizó bien esa influencia. De hecho, empiezan a aparecer en los textos debates que hasta en ese momento nadie había mencionado jamás. Por ejemplo, aparece en los escenarios Antígona, esa chica que osa desafiar a solas una ley injusta de un tirano en nombre de los principios humanitarios y se convierte en una heroína de la rebeldía, ¿no? Lisístrata, que en plena guerra tiene la fantástica ocurrencia de aliarse con las mujeres del enemigo para organizar una huelga sexual que consiga llevarles a la paz. O Praxágora, que es otro personaje de la comedia antigua, que al frente de un grupo de vecinas atenienses suplanta a los hombres en la asamblea, porque ellos estaban remoloneando en la cama y no querían madrugar, y con los votos de las mujeres instaura un régimen comunista e igualitario. Y, por supuesto, la rebelde Medea, que es uno de los personajes más asombrosos del teatro de la tragedia antigua, ¿no? Una mujer que pronunció en el escenario unas palabras como estas. Dice: nosotras las mujeres somos el ser más desgraciado. Empezamos por tener que comprar un esposo con dispendio de riquezas, se está refiriendo a la dote, y tomar un amo de nuestro cuerpo, y este es el peor de los males. Separarse del marido es escandaloso para las mujeres, pero no así para los varones. Cuando ellos se aburren en casa, salen a distraerse. Sin embargo, si hacemos lo mismo, no nos dejan salir diciendo que hay que cuidar a los hijos. Aseguran que permaneciendo en casa las mujeres evitamos peligros, mientras que el hombre, pobrecillo, ha de ir a batirse a la guerra. Medea es la primera persona que habla públicamente de encierro y de maternidad y acaba diciendo que ella preferiría ir 3 veces a la guerra que parir una sola vez. Esto es un mensaje tremendamente revolucionario y es muy interesante además como ver a lo largo de la obra de teatro las mujeres del coro que representan a las mujeres atenienses van acompasándose a sus quejas y a sus reivindicaciones
Y al final acaban diciendo una frase que es muy hermosa: nosotras también poseemos una musa que nos acompaña en busca de la sabiduría. Están reivindicando que las mujeres pueden ser intelectuales y pueden buscar la sabiduría. Todas esas ideas probablemente estaban flotando en el aire y es lo que recoge el teatro, ¿no? Los textos que han quedado y que han llegado hasta nosotros. Me gustaría creer que esa corriente de cambio estaba sostenida precisamente por el carisma de Aspasia, que impregnó hasta el pensamiento de Platón, que desde luego no era ni de lejos un apóstol de la igualdad. De hecho, Platón sostuvo en uno de sus discursos, en uno de sus diálogos, perdón, que en realidad la existencia de las mujeres era un castigo para los hombres que habían sido injustos y entonces se reencarnaban en mujeres y que por eso existía el sexo femenino. Bueno, pues este mismo Platón, en los tiempos en los que Aspasia estaba influyendo en los debates y en los círculos del poder, escribió un texto que parece haberlo redactado otra persona totalmente distinta en la República y que dice: ninguna ocupación en el gobierno del Estado corresponde a la mujer por ser mujer ni al hombre en cuanto hombre, sino que las dotes naturales están similarmente distribuidas entre ambos y la mujer participa por naturaleza de todas las ocupaciones, lo mismo que el hombre. Está reivindicando la igualdad de participación en todos los oficios y en todas las tareas, incluida la política. Si se ha producido ese cambio, posiblemente es por los debates y por el carisma de Aspasia. El problema es que ella sigue siendo un misterio, sus propias palabras, está ausente de los documentos. Lo que hizo y lo que pensó aparece siempre filtrado por otras personas. Lo único que nos dicen es que se dedicó a escribir y a enseñar, y desde luego a través de la enseñanza transformó la sociedad. Quiero creer que además ella estaba allí alentando el primer movimiento de emancipación del que hay noticia en toda la historia. En la Academia Platónica hubo al menos 2 mujeres, de las que conocemos el nombre, Lastenia y Axiotea. La última, además, decían que se vestía siempre de hombre. La entrada de 2 mujeres en la Academia Platónica seguramente tiene mucho que ver con estos movimientos y con estos debates. Otra hetaira, como la propia Aspasia, llamada Leoncio, fue filósofa en el jardín de Epicuro y amante del propio filósofo. Escribió un libro, lo sabemos, aunque no se ha conservado, sobre los dioses, hoy está perdido sin dejar rastro, donde intentaba derribar las tesis de filósofos muy respetados. Y siglos después, el filósofo romano Cicerón, haciendo mansplaining, le lanzó una agria descalificación diciendo: incluso una putilla como Leoncio tuvo la audacia de escribir contra Teofrasto. Bueno, pues probablemente todas estas mujeres, este movimiento intelectual, esta osadía de llevar la contraria a filósofos anteriores, tiene mucho que ver con ese movimiento de emancipación del que estoy hablando. La más conocida y la más transgresora de todas esas filósofas que siguieron la estela de Aspasia se llamó Hiparquia, de la escuela de los cínicos, que sepamos es la única filósofa de toda la antigüedad a la que se dedicó una breve biografía. Ella no dejó nada escrito, pero fue célebre porque dinamitaba todas las convenciones de la conducta pública. Renunció a su fortuna familiar y vivió en la calle con su amante Crates, vistiendo los 2 harapos. Como ambos creían que las necesidades naturales eran buenas y no debían avergonzar a nadie, practicaban sexo a la vista de todos y sin espantar a los mirones. Cierto día, un hombre reprochó a Hiparquia su manera de comportarse en público y, de hecho, se dice que le arrancó la túnica y la dejó desnuda ante todos, diciéndole: ¿es esta la mujer que ha abandonado la lanzadera del telar? Porque el telar, el tejido, se supone que era la tarea a la que estaban destinadas las mujeres de su rango. Y ella, sin avergonzarse en absoluto de su desnudo, le contestó desafiante: sí, soy yo. ¿Te parece que me equivoco dedicando a mi propia educación el tiempo que iba a gastar tejiendo? Estas eran las mujeres que fueron las hijas intelectuales de Aspasia. Dada la mentalidad dominante en Grecia y después en Roma y durante la Edad Media, los ecos de esa corriente de cambio, de emancipación y todas las obras escritas por estas mujeres fueron expuestas al olvido, borradas hasta su desaparición casi completa. Y por eso las pocas noticias que nos quedan son solo la punta del iceberg de lo que posiblemente sucedió en realidad. Cuando murió Pericles, Aspasia se quedó viuda y se casó
con otro hombre que se convirtió en el principal político del Partido Popular. Se dice que Aspasia lo convirtió en un afamado orador, es decir, le escribió los discursos y tuvieron un hijo. Tras la muerte de ese segundo marido al que ella aupó a la política, las fuentes la devuelven al silencio. Ya no se sabe más de ella, aparentemente no tiene más interés que el de los hombres con los que se casó y convivió. Probablemente siguió viviendo en Atenas, donde sería enterrada. Envejeció, porque la fecha de muerte que se baraja son los 80 años, en torno al 390 a.C., y parece bastante seguro que tras su muerte se escribió una biografía suya. Platón y otros autores del círculo socrático la mencionan en alguna ocasión y la siguieron recordando en textos, en enciclopedias y en obras eruditas. Es así como nosotros hemos llegado a saber de su existencia. A pesar de todos los intentos de desacreditarla, de negar su legado, de cuestionar su moral, la luz que irradió Aspasia llega hasta el presente. Es el momento de investigar sin prejuicios y reivindicar esta figura que fue la de una mujer carismática, culta, libre y con una importante posición social, que extendió los mensajes de la Ilustración griega a las mujeres que siempre se habían quedado fuera. Hizo política, escribió, difundió ideas nuevas, vivió de una forma rompedora y se puede rastrear su influencia en textos filosóficos y literarios. Soñó con liberar y educar a las niñas. Ni los cómicos que se burlaron de ella, ni los acusadores en el juicio de impiedad erraron en el blanco. Aspasia estaba cambiando el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Irene.